Buenas tardes, hoy día vamos a ver el proceso de depuración en un pequeño programa de C++. Aquí tenemos un programa que nos dice que ingresemos el número de términos y que mientras i sea igual a 1, menor o igual a n, y que i aumente en 1 más 1, la suma será igual a suma más 5. Es decir, que si yo pongo de número de términos 7, la suma total va a ser 35, 5 por 7. Si pongo número 8, la suma total va a ser 5 por 8, es decir, 40. Entonces, ya está compilado este programa. Para iniciar la depuración, sombreamos y presionamos Add Watch. Luego suma y presionamos Add Watch. Luego hacemos clic aquí en el número 6 y esta sombra roja significa un breakpoint, que significa que a partir de esta línea vamos a ejecutar paso por paso. Luego hacemos en debug y se va a sombrear de color azul. Eso significa, como lo dije hace un instante, que vamos a ejecutar paso a paso. Luego hacemos next line y se va a ir a code, ingrese el número de términos. Luego nuevamente next line y aquí en la pantallita negra nos dice ingrese el número de términos. Ponemos el número 6, luego enter. Luego vemos que se va a la función for. For in igual a 1, in menor igual a n y más. Vemos aquí al costadito que i está en 1 y suma está en 0. Al haberle dado el número 6, la suma al final, en lugar de 0, va a tener que decir 30. Entonces hacemos next line, suma igual a suma más 5, se va. Y aún no cambia los valores ni de i ni de suma. Pero al hacer next line, vemos que el valor de la suma ha cambiado al número 5. Y luego vuelve a suma igual a suma más 5. Luego vuelve la suma ha cambiado el valor de 10. Luego regresa y así sucesivamente hasta que muestre el resultado, que va a ser 30, porque puse el número de término 6. Finalmente, cuando sea 30, va a decir la suma es 30. Aquí tenemos otro programa que nos va a permitir hallar la suma de los primeros números naturales. Entonces hacemos el mismo procedimiento para la depuración. Sombreamos suma y add watch y add watch. Después de eso hacemos el breakpoint en la línea 7, donde vamos a empezar a ejecutar paso por paso y apretamos debug. Ahí está, ya está la sombra azul. Luego de eso hacemos next line, se va a ir a digite un número, la sombra azul. Luego a leer un número y ahí vamos a ingresar el número. Vamos a ponerle el número 6. Un momento. Ahora sí, el número 6 y enter. La suma de los primeros 6 números naturales es 21. Entonces eso se tiene que cumplir. Y es igual a 1. Next line, suma igual a 0. Luego next line, mientras i sea menor o igual a n, o sea, i va a ser menor o igual a 6. Next line, suma es igual a suma más i, e i igual a i más 1. Luego, como i es 1, y ahora va a valer 2, y aquí se ve que eso cambia. Y la suma va a aumentar, obviamente. Suma igual a suma más i, la suma era 1, ahora i es 2. 1 más 2, 3. La suma cambió a 3. Y i va a aumentar en 1. Ya no va a ser 2, ahora va a ser 3. Y así sucesivamente la suma era 3, más 3, la suma va a ser 6. Y el i va a aumentar a 1 más, a 4. Y luego suma va a aumentar, la suma que era 6 más 4 que vale ahí ahora, la suma va a valer 10. Y ahí va a valer 5. Y luego la suma es 10 más 5, 15. Y finalmente el último valor que va a tomar i va a ser 6. Y la suma final será 15 más 6, 21. Y después se va a ir al while. Como ya no puede tomar ningún valor, 7 no puede tomar i, va a salir de la función while y va a irse a la suma es. Y ahí acaba el proceso de depuración.